Muy buenas, bienvenido, bienvenida a esta segunda parte de este contenido que vamos a realizar del curso de gestión deportiva en sostenibilidad, innovación, calidad e impacto. Como os decía, es la segunda parte del contenido sobre tecnología y análisis de datos que vamos a realizar y que organiza la Diputación de Almería en colaboración con la consultoría deportiva Valgo. Yo soy Manuel Valcarce, CEO de la consultoría deportiva Valgo, y vamos entonces a conocer un poco pues esta segunda parte que corresponde al concepto, al conocimiento y al concepto de análisis de datos. Entonces, bueno, vamos a ver en esta casi media hora pues un poco en qué consiste esto del análisis de datos y cómo podemos aplicarlo, etcétera, ¿no? Lo primero, pues el doctor José Luis Felipe, un experto también en análisis de datos, ya nos dice que podemos utilizar este análisis para el conocimiento sobre los datos físicos, sobre datos técnicos y tácticos espaciales, datos subjetivos, datos cognitivos también, ¿no? Por ejemplo, pues en encuestas o cognitivos para conocer diferentes opiniones, etcétera. Datos personales, datos sobre nuestros aficionados, deportistas, etcétera, y datos sobre ticketing económicos, etcétera. Es decir, podemos ir desde datos muy referidos al entrenamiento como a, por ejemplo, datos más financieros, económicos de nuestra organización. En definitiva, bueno, podemos conocer diferentes áreas de la gestión para mejorar, ¿no? Incluso existe bastantes estudios y bastantes análisis que gracias a este análisis de datos podemos, por ejemplo, conocer la calidad percibida de nuestras instalaciones, el valor percibido, la satisfacción o las intenciones futuras. ¿Esto qué significa? Pues que podemos conocer también las diferentes maneras en que nos relacionamos con nuestros usuarios y también cómo afectan a la gestión de nuestras instalaciones. Aquí veis una relación, por ejemplo, de diferentes autores que ya han publicado ciertos artículos hablando sobre la fidelización. Y también ya nos dicen que esa fidelización, por ejemplo, de nuestros clientes va muy relacionada con diversas variables, por ejemplo, la frecuencia de compra, la duración de nuestro cliente en la instalación, la compra repetitiva, la compra cruzada, en fin, en función de una serie de variables o el uso, etcétera, etcétera, podemos conocer ese nivel de fidelización. Y en definitiva, al poder analizar estos datos, al poder conocerlos, podemos también tomar decisiones al respecto, ¿no? De hecho, ya hay algunas propuestas que están, como os decía, algunas propuestas que en función de la edad, del sexo, por ejemplo, de cuántas veces viene o a la instalación o de la media de accesos, de la media de la estancia o del periodo de renovación o de la antigüedad, etcétera, en fin, diferentes variables, cuando se analizan nos indican a medio de patrones la posibilidad de que nuestro usuario cliente, por ejemplo, se dé baja. Con lo cual, teniendo en cuenta que nosotros podemos analizar todos estos datos, también podemos predecir y podemos también intuir cuando un cliente, por ejemplo, se podría dar de baja. Aquí tenéis, como os digo, diferentes estudios de diferentes autores que nos están diciendo cómo podemos, por ejemplo, pues hacer predicciones, ¿no? O fijaros aquí a nivel competitivos, ¿no? ¿Cuál podría ser la probabilidad probabilidad de que se produzcan empates, derrotas o partidos ganados? O sea, es decir, que podemos tanto a nivel deportivo como a nivel del usuario, podemos mediante el análisis de datos conocer comportamientos, conocer tendencias, etcétera, y también incluso predecirlas y tomar medidas para evitar aquellas que consideremos que pueden ser negativas para nuestra organización. Esto ya se lleva haciendo desde hace tiempo y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Quizá pues la Fórmula 1, como sabéis, es una de las competiciones que más datos se analizan y que también más se implementan este tipo de técnicas. Sabéis que durante la carrera, previo, posterior, etcétera, hay una monitorización completa del automóvil, ¿no? Y de cómo funciona, y todo afecta y todo se mide para que realmente, por ejemplo, pues se puedan competir, ¿no? Las diferentes escuderías. Así que tenemos un ejemplo, pues ya os digo, con nuestro piloto, ¿no? Fernando Alonso, y los diferentes equipos que ha estado, pero que intentan, insisto, pues a raíz también del análisis de datos, el poder mejorar el rendimiento de sus escuderías. Y esto, pues es un ejemplo muy claro de cómo también se puede trabajar.
Y como sabéis, también hoy se está implementando pues a nivel de entrenamiento, como veremos ya en el tercer capítulo, pues en diferentes partes de lo que es los deportes también, ¿no? Ya pues la mayoría de deportes ya incluyen un equipo técnico muy amplio con analistas de datos, etcétera. Pero también para el rendimiento físico pues individual en cualquier instalación deportiva a través de la monitorización y el control del desarrollo del entrenamiento. A nivel de análisis de datos podemos encontrar pues, dos tipos o dos diferencias en cuanto a su análisis, ¿no? Uno sería pues, el Big Data y otro sería, por ejemplo, el Small Data, ¿no? Entonces, bueno, el Big Data, en definitiva, se refiere pues, a grandes conjuntos de datos, ¿no? que pueden llegar a ser miles o millones, demasiado grandes y complejos para ser procesados por herramientas tradicionales. Aquí hablamos de cantidad y también de velocidad, ¿no? Y por eso pues requiere de recursos grandes para procesarlos, ¿no? Estos datos pueden provenir de diversas fuentes como las redes sociales, transacciones financieras, registros médicos, sensores de dispositivos, el Internet de las cosas, etcétera, ¿no? Y normalmente pues suelen ser grandes empresas también o administraciones públicas que son un poco las que tienen también grandes volúmenes de usuarios o clientes y por lo tanto de datos. Y por otro lado tendríamos el Small Data, ¿no? El Small Data en este caso es un concepto pues, mucho más referido a procesos de análisis pues, de menor tamaño, ¿no? y de mayor simplicidad. Pueden afectar pues, a las particularidades de un negocio más pequeño o de la rutina diaria o que permiten conocer lo que sucede, por ejemplo, en nuestro entorno y sobre todo nos van a también ayudar a identificar oportunidades para la eficiencia de los procesos o la relación con los clientes. Por lo tanto, es mucho más probable que nosotros trabajemos con Small Data porque nos vamos a centrar en el análisis de una organización o de una unidad deportiva y por lo tanto de lo que afecta allí, cómo podemos mejorar, ¿no? Si hablásemos, por ejemplo, de la Diputación de Almería, pues probablemente estaríamos hablando de unos procesos mayores que implicarían más el Big Data. Bueno, ¿cuáles son los beneficios entonces del análisis de data, ¿no? De aquí vamos a diferenciarlo que nos afecte más a nosotros en tres partes. Uno va a mejorar las variables, ¿no? Por ejemplo, pues qué máquinas y qué espacios más se utilizan, lo podemos analizar, o si es cierta la estacionalidad que presuponemos de uso de una instalación o de ciertas actividades deportivas, o si puedo segmentar comportamientos y hábitos por edad y por sexo. Es decir, aquí lo que nos interesa es que diferentes variables las podamos mejorar, ¿vale? Y por lo tanto, pues eso va a ser analizando qué está ocurriendo. Y por otro lado, podremos también mejorar los procesos para la toma de decisiones. Por ejemplo, si algunas empresas pues, están empezando a desarrollar chips que se incorporen en los equipamientos del centro y a partir de ahí que puedan interactuar con las pulseras de los usuarios. Entonces, esto nos va a ayudar a que nuestro propio servicio también sea más adaptado a las necesidades y objetivos de cada usuario. Sabéis que hay tecnología como eGym, por ejemplo, o algunas otras máquinas, o TecnoGym, que también incorporan ya esa conexión con la pulsera de cada individuo a la máquina y por tanto le va administrando la intensidad y la carga que sea necesaria. Y luego también tenemos la posibilidad de incluir algoritmos que generan ecuaciones de predicción y de esa manera pues podemos también utilizarlo para, entre otras cosas, identificar a usuarios con más probabilidad de baja y lanzar, por ejemplo, de forma automática campañas de retención o contactos con el CRM para evitar esa baja, ¿no? Por lo tanto, como veis, uno, podríamos mejorar ciertas variables vinculadas a la prestación de nuestro servicio. Dos, podemos mejorar, por ejemplo, la toma de decisiones en la relación con nuestros usuarios. Y tres, podemos predecir. Y también, obviamente, podemos mejorar también el rendimiento y también esa relación con los usuarios. En definitiva, pues el análisis de datos corresponde a una ciencia del dato, ¿de acuerdo? Y de lo que se trata es de que actualmente tenemos mucha información o muchos datos que están dispersos, que estos datos dispersos o que están ahí, pues corresponden, si los vamos uniendo, los vamos recopilando, pues en tener esa información, como os decía. Pero claro, esa información cuando la empezamos a hilar, cuando empezamos a relacionarla, ya podemos tener conocimiento. Y del conocimiento podemos pasar a lo que sería pues la recomendación, ¿no? La recomendación, en este caso, pues un poco los datos un poco más sensibles o esa información clave que nos pueda que nos dé algo para tomar decisiones y para mejorar, ¿no? El insight.
Y finalmente tendríamos el wisdom, ¿no? El wisdom sería el camino, o sea, la solución, digamos lo que decíamos, la predicción, ¿no? La información completa final hacia lo que sería pues esa toma de decisiones completa, ¿no? Por tanto, pues como veis, de un simple dato que podemos tener ahí en nuestra instalación, que no nos aporta nada, a raíz de la ciencia de los datos podemos desarrollar diferentes elementos hasta que realmente pueda implicar un cambio en nuestra instalación, pueda cambiar también nuestra forma de gestionar. Estos datos, esta ciencia de datos, la podemos también implementar, la podemos utilizar, por ejemplo, la podemos utilizar, por ejemplo, para conocer también comportamientos del consumidor o, por ejemplo, para tomar decisiones de cuáles elementos deportivos son los más idóneos, etc. O también incluso para tener información sobre cómo una persona, por ejemplo, puede utilizar en la Maratón de Valencia pues sus diferentes elementos, ¿no? Aquí tenéis una nota en la cual, pues bueno, desde zapatillas de correr, como os decía, hasta los modelos de bicicleta, ¿no? Strava puede conocer con toda la información que tiene de sus usuarios, pues por ejemplo, qué zapatillas se utilizan más en la Maratón de Valencia, por ejemplo, las más populares en general, o por ejemplo las bicicletas también más típicas, o incluso pues la tecnología que más utilizan esos corredores, ciclistas, etcétera, o incluso pues aplicaciones de entrenamiento, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que nos interesa dentro de ese análisis de datos, ¿no? El poder conocer a nuestros clientes, a nuestros usuarios, qué es lo que utilizan, cómo lo utilizan, qué sentimientos tienen, qué comportamientos también desarrollan, qué gustos y qué intereses para luego nosotros tomar esas decisiones. Y bueno, también dentro de este análisis de datos nosotros podemos utilizar varias técnicas, ¿de acuerdo? Aquí os voy a poner un resumen de lo que sería el Business Intelligence y lo que sería el Machine Learning, ¿no? Porque muchas veces podemos escuchar estas palabras, pero a veces no comprendemos muy bien a qué se refiere cada una, ¿no? Entonces, he hecho este cuadro para que podáis diferenciar lo que es la inteligencia de negocio y de lo que sería pues, el aprendizaje de las máquinas, ¿no? El Machine Learning. Entonces, el Business Intelligence sería analizar datos del pasado, el foco está en el análisis de datos del pasado, mientras que en el Machine Learning utilizamos los datos pasados para predecir acciones futuras. Digamos que el Business Intelligence lo que hace es analizar los datos que hemos recopilado, y el Machine Learning lo que hace ya es predecir o desarrollar predicciones de esos datos. El método del Business Intelligence es más analítico, ¿de acuerdo? O sea, simplemente lo que hace es, con los datos que tenemos, mostrar información, y el Machine Learning es más científico, con lo cual ya podemos hacer, como os decía, ese wisdom, ¿no? Ese tema más de predicción y análisis. En las herramientas, por ejemplo, del Business Intelligence, pues aquí utilizaríamos un Excel, utilizaríamos un Power BI, un Tableau, luego lo veremos, ¿no? Sin embargo, en el Machine Learning ya utilizamos herramientas de un nivel superior, ¿no? Donde como Python o como un R, como un Spark. Y las fuentes de datos en el Business Intelligence son estructurados, o sea, suelen ser datos mucho más objetivos. En el Machine Learning ya podemos utilizar otro tipo de datos estructurados, pero también no estructurados. A lo mejor, por ejemplo, pues datos un poco más complejos, ¿no? Bien, y eso sería un poco la diferencia. Normalmente en un primer momento vamos a hacer Business Intelligence, es decir, vamos a recopilar, por ejemplo, datos de altas de usuarios, o datos financieros o datos económicos, etcétera, y nos vamos a mostrar para ver cómo evolucionan. Pero con el Machine Learning ahí ya podemos empezar a hacer algoritmos que nos den información, ¿de acuerdo? Que ya nos puedan hacer esas predicciones, etcétera. Aquí tenéis un poco las herramientas, como os decía anteriormente, que podemos utilizar. Tanto Tableau como R, como por ejemplo Power BI, que serían más para ese Business Intelligence, o por ejemplo, pues también tendríamos lo que el estudio, que aquí no aparece, ¿no? Pero bueno, ya R o Python, que eran estas herramientas más para Machine Learning, ¿no? Aunque también se pueden utilizar obviamente para Business Intelligence, pero incorporan ya otras funciones, ¿no? También fijaros el famoso SPSS que utilizamos mucho en la academia, ¿no? Pues también sería una herramienta válida. O Pentaho, o por ejemplo ya empresas especializadas en
en todo este concepto, incluso en el ámbito deportivo, como podría ser SAP, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de cómo yo puedo utilizar, pues con datos estructurados, un Power BI, que sería un Business Intelligence. Yo puedo recopilar información de datos que me ofrecen, por ejemplo, las competiciones de fútbol en este caso, que están en abierto, la recopilo, lo recojo y lo muestro en un Power BI, que es esta herramienta, y como veis, pues vais a ver a través de este vídeo, a ver si me deja. Bien, ahora cuando empiece, vais a ver en este vídeo un poco cómo se muestra un informe de datos sobre diferentes jugadores. Entonces yo puedo recopilar, como os digo, toda esta información, la puedo agrupar por diferentes variables y parámetros, pues en este caso por edad, por el valor en millones, por los minutos jugados, y puedo generar un informe pues sobre scouting a nivel europeo, como pretendía este compañero cuando realizó en un trabajo de fin de máster pues esta aplicación, ¿no? Fijaros que está muy bien, donde yo puedo pues filtrar, puedo organizar, puedo ordenar todos los datos y puedo seleccionar pues aquellos que quiero, y a partir de ahí se abre una ficha pues más en profundidad, ¿no? Con toda la información de este jugador. A ver, los datos en general pues están ahí, son datos que puede tener la UEFA o que pueden tener los clubes o que pueden tener las competiciones. Se recogen esos datos, se introducen, insisto, en estos programas que hay de gestión de datos, de análisis de datos, y tú puedes desarrollar para que se muestren en estos formatos. Un formato a nivel de informe donde yo puedo representarlos y donde yo puedo desarrollar toda esta cuestión. En fin, creo que es muy interesante. Aquí ya tenéis un ejemplo muy claro de cómo puedo utilizar el análisis de datos para un fin deportivo, ¿no? Y como veis, pues bueno, recopilo todos los jugadores que yo considere con sus diferentes variables, y a partir de ahí yo puedo hacer, pues bueno, un informe. Y yo puedo luego clasificar, como veis, a través de un scoring, a través de una calificación, de un ranking, pues aquellos que pueden ser más interesantes, incluso por el valor, en millones de euros, en función de la edad, y tener oportunidades de fichajes o lo que fuera, ¿de acuerdo? Así que, y luego, evidentemente, pues por el país y sus diferentes equipos, demarcaciones, etcétera. Muy interesante también, y un ejemplo muy claro para que veáis para qué sirve el análisis de datos, ¿no? Ese análisis de datos, como veis, antes pues ha sido para este fin, para hacer una tarea de scouting, pero en la gestión deportiva normalmente lo que vamos a poder realizar es un cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, pues como un coche de Fórmula 1, ¿no? Que tiene su panel de control del coche y puede ver los datos más importantes o más relevantes, pues el cuadro de mando integral en la gestión deportiva es lo mismo, ¿no? El objetivo es tener un control de gestión lo más completo posible que nos permita, pues eso, conducir las habilidades, los conocimientos, tecnologías y esfuerzos hacia el logro de los objetivos estratégicos, ¿no? Y a partir de ahí, pues tener una visión integral de cómo se está desempeñando la organización a través de este cuadro de mando integral del CMI. Esta es una herramienta que además tiene distintos tipos de indicadores, luego lo veremos, y que se utiliza para tener esta visión global de la entidad, y que comenzó a desarrollarlo Kaplan y Norton, que fueron un poco los creadores e ideadores de este tipo de cuadros en la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Aquí tendríais pues un modelo de cuadro de mando integral, digamos la estructura, ¿no? O sea, la idea, ¿para qué nos serviría? Bueno, pues la idea sería tener una serie de indicadores, KPIs, ¿no? De gestión a nivel comercial, a nivel técnico, por ejemplo, y a nivel de espacios de instalaciones. Y dentro de cada de estas áreas, pues por ejemplo, el número de clientes, el porcentaje por sexo, por edad, las altas, las bajas, la facturación, los gastos, el porcentaje de morosos, la permanencia media, la frecuencia de asistencia, el porcentaje de realta, las bajas por clientes totales, etcétera, ¿no? Aquí veis pues todos una serie de indicadores. Al igual que el cuadro anterior, pues sería un cuadro adaptado a nuestros intereses, a nuestras ideas, y que tuviéramos en tiempo real pues esa información, ¿no? A nivel comercial, pues con tantos del día de por mes, el cierre de ventas, la facturación, tareas resueltas, tareas asignadas por los comerciales, etcétera, ¿no? A nivel técnico, pues cuántos programas de entrenamiento se renuevan, cuántas valoraciones o pesajes se hacen, la asistencia por sesión, clientes sin asistencia, clientes que no registran, valoraciones, facturación por técnico, no sé, accesos, ¿no?
en fin, toda esta información. Y luego a nivel de espacios, pues socios por metro cuadrado, número de clientes en sala de fitness o en salas dirigidas o en la piscina, el nivel de ocupación según actividades, el nivel de ocupación según el técnico, el porcentaje de ocupación según la actividad o el porcentaje también de ocupación según el técnico, ¿no? Creo que esto lo había dicho, pero bueno, si no, el porcentaje no es la evolución, sería otra. Bueno, pues como veis, sería pues disponer de este cuadro con diferentes indicadores KPIs que nos fueran dando información de cómo funciona nuestra organización. Entonces, esta es la idea y esto es el ejemplo pues, más claro de cómo nos puede ayudar también el análisis de datos a nuestra organización. Pero esto sería Business Intelligence, ¿de acuerdo? Porque el Machine Learning sería ya cuando nos diera información al respecto de estos datos. Aquí lo que haría sería mostrarlos. Y aquí tenéis otro modelo de cuadro, ¿vale? A nivel de gestión económica, de clientes, a nivel comercial, a nivel técnico, a nivel de espacios, y donde podríamos ir incorporando también en tiempo real los diferentes indicadores. Como hemos dicho, pues a nivel de facturación, a nivel de gastos, a nivel de total de clientes, altas, bajas, etcétera. A nivel comercial, los ratio de cierres, tanto por ciento de conversiones, etcétera. A nivel técnico, ¿no? Pues el número de técnicos, titulados, y luego a nivel de espacios, pues todo el tema de ocupaciones, etcétera, ¿vale? Como veis, pues bueno, un ejemplo también de cómo podría ser un cuadro de mando integral. Aquí tenéis otro cuadro, pues un poquito más en desarrollo, pero simplemente es un poco, pues a nivel de lo mismo, de un club, ¿no? A nivel de un club, pues bueno, pues facturación, matrículas. Aquí pues también tenéis, por ejemplo, patrocinio. Aquí tenéis también el tipo de clientes, por ejemplo, instalaciones, número de campos de fútbol, los espacios, la media de jugadores por equipo, o por ejemplo recursos humanos, pues cuántos entrenadores, media de jugadores, bueno, y luego pues por ejemplo patrocinadores también, ¿no? O sea, podríais adaptarlo a cualquier tipo de organización deportiva, pero siempre teniendo en cuenta aquellos datos que necesitéis para poder incluirlos en lo que sería el cuadro y a partir de ahí ir obteniendo la información, ¿vale? Aquí nuestros compañeros de Sano, como sabéis, pues es una cadena de centros de entrenamiento personal, pues también tienen desarrollado su propio cuadro de mando donde tienen sus KPIs generales o del grupo, se pueden hacer comparativas, se pueden hacer rentabilidad, ¿no? Simplemente pues para que veáis que a través también de un Power BI pues han podido un poco representar esta información a través de los indicadores y pueden también en tiempo real ir valorando y ir obteniendo, como veréis ahora, pues muy rápidamente estos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues y además lo tienen, pues eso, o se puede hacer en un entorno también en la nube online, donde tú entras y como veis aquí, pues ya tenéis toda la información, ¿no? Tenéis altas y bajas, facturaciones, tenéis, pues, por ejemplo, los porcentajes, también el churn rate o, bueno, la probabilidad el ratio de abandono, tenéis los tickets medios, clientes facturados y luego también, pues, diferentes datos en función de cada mes y pues, se puede hacer una evolución, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero para que veáis también cómo se puede desarrollar y cómo se puede también obtener esta información que para una organización deportiva pues es súper útil porque tú vas viendo la evolución, vas viendo también a lo largo del tiempo cómo va funcionando, cómo se va desarrollando y también pues un poco dónde falla más incluso y luego compararlo incluso con otros centros si se tienen, ¿no? Bien, este análisis de datos que hemos visto pues, anteriormente, por ejemplo, a nivel de entrenamiento, a nivel de gestión deportiva, pero también a nivel de eficiencia energética, ¿vale? Obtenemos también diferentes aplicaciones a través de proveedores donde nos indican también o podemos obtener toda esta información en tiempo real. Siempre el formato es un poco parecido, esto es un poco Business Intelligence, ¿de acuerdo? Mostrar en gráficos cómo está funcionando, pues en este caso nuestros equipos de electricidad, etcétera, y poder también pues, ir monitorizando ese uso que luego lo vamos a poder también aplicar al rendimiento, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues en el ámbito de las piscinas, ¿no? A nivel de temperatura, a nivel de consumos energéticos, etcétera, pues aquí tenéis algún ejemplo también, donde puedes controlar de forma también tecnológica pues toda la instalación y bueno, pues cómo está funcionando, incluso pues cómo puedo también tomar decisiones luego posteriormente para poder mejorar su rendimiento. Bien, pues hasta aquí sería este segundo vídeo, que espero que os haya ayudado a comprender un poco más
en qué consiste esto del análisis de datos, cómo podemos hacerlo y luego habéis visto algún ejemplo claro, ¿no?, de poder aplicarlo tanto al área de entrenamiento, la gestión deportiva, la eficiencia energética, etc. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.